A este webinar la hemos llamado Discipulado en la vejez, ¿sí? Discipulado en la vejez, y aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos, y es una pregunta muy importante cuando queremos acercarnos a una persona mayor y queremos iniciar un proceso de discipulado. A veces las personas vienen con un trasfondo religioso, con un trasfondo de un caminar con Dios, y nos vamos a encontrar en nuestra práctica con dos tipos de poblaciones. Personas que han considerado la religión como una actividad más, como por ejemplo iban a misa o iban a la iglesia o participaban de algún estudio bíblico, pero era básicamente una actividad de fin de semana, algo que hacían cada tanto, de forma muy espontánea y esporádica, en donde la espiritualidad era un tema donde ellos simpatizaban, pero no era más que una actividad más, como ir al club, como ir a la cancha de fútbol. O sea, eran personas que tienen una fe, pero que no han desarrollado una relación profunda con Dios. Y esas personas han envejecido y nos encontramos con personas que de alguna manera están abiertas al Evangelio, están abiertas a escuchar del Señor, pero que no vienen con un trasfondo de años de caminar con Dios. Por otro lado, nos encontramos con personas que han desarrollado una vida espiritual a lo largo de toda su vida. Y esas personas también están envejeciendo, han envejecido, y, y esa actividad religiosa no es una actividad solamente. La religión forma parte de su identidad como persona. Entonces es súper importante que nosotros tengamos la capacidad de distinguir si esa persona mayor ha tenido el desarrollo de una espiritualidad de manera como si fuese una simple actividad, o realmente su identidad está en Cristo y es una persona que toda su vida ha profundizado una relación con el Señor y hoy se encuentra en una etapa de envejecimiento con dificultades, y nosotros podemos ser facilitadores para que esta persona siga creciendo en su relación con Dios. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo podemos hacer la distinción entre este discernimiento? Bueno, vamos a estar viendo 10 herramientas, 3 herramientas, 10 estrategias y 7 banderas rojas que deberíamos prestarle atención para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ¿sí? La pregunta que nos vamos a dar respuesta hoy es: ¿cómo podemos desarrollar un ministerio con las personas mayores? ¿Sí? Y vamos a estar hablando de 10 estrategias. 10 estrategias que te van a ayudar, como decía Seth, a cómo arrancar un ministerio con alguna persona mayor. Y lo primero que nos caracteriza cuando hablamos de discipulado es que ponemos el énfasis en todo lo que tiene que ver el trabajo uno a uno. Sabemos la importancia del trabajo uno a uno, del seguimiento a largo plazo. Y sabemos como discipuladores que es clave conocer a las personas. Cuanto más las conocemos, más podemos amarlas y más podemos servirles. Y para esto es clave que primero, antes de empezar a ayudar a una persona mayor, podamos hacer una entrevista familiar. ¿Por qué? Porque es la familia quien conoce mucho más a la persona mayor que nosotros. Entonces podemos hacerles preguntas al hijo, a la esposa, a los nietos, y esta entrevista familiar es clave porque nos va a dar un pantallazo general de cómo era la vida de este adulto mayor, de esta persona mayor que nosotros estamos recién conociendo. Muchos de ustedes quieren empezar a desarrollar un ministerio con ancianos, bueno, visitando un geriátrico, visitando algún vecino que tiene una edad muy avanzada, o quizá conocen a un familiar pero no conocen mucho de su historia. Entonces, mi primera recomendación es que antes de hablar con el anciano, antes de hablar con esta persona mayor, pases por la familia y realices lo que llamamos una entrevista familiar. Que vos le puedas preguntar a ese familiar cuán importante es la espiritualidad para esa persona, si era una persona creyente, si participaba en alguna iglesia, en algún movimiento,
Si ella te dice que sí, que participaba, ¿cuál fue la causa de por qué dejó de participar? ¿Cuál era el rol de esa persona dentro de esa organización? Si solía leer la Biblia, si tenía libros temáticos vinculados en la religión. También preguntarle a ese familiar si les gustaría que nosotros lo visitemos frecuentemente. ¿Cuál sería, según su experiencia, el mejor horario para visitar a este anciano? Porque no todos los ancianos responden de la misma hora, de la misma forma en distintos días y horarios. Entonces, preguntas que tienen que ver con el pasado y su espiritualidad son preguntas muy válidas que podríamos hacerle primeramente a la familia para empezar a construir esta historia de la persona que queremos conocer y queremos ayudar y queremos ir discipulando. Es importante que nosotros sepamos, como segunda estrategia, que el anciano probablemente tenga deterioro cognitivo, es decir, sus funciones mentales, su memoria, su atención, su concentración, se encuentren afectadas. Generalmente los ancianos tienen fallas en la memoria anterógrada, es decir, la memoria que tiene que ver con el corto plazo. Puede ser que un anciano no se acuerde lo que comió hoy, pero probablemente se acuerde de lo que pasó hace varios años. Entonces, este dato que tiene que ver con un deterioro del cerebro, ¿no? La corteza cerebral se va deteriorando de afuera hacia adentro y las estructuras eh, de nuestro cerebro más vinculadas a la memoria anterógrada se van afectando mucho, mucho antes que la memoria retrógrada. Entonces, hablar del presente, hablar de lo que hizo hoy, hablar de lo que vio en la televisión en el día de ayer, puede ser confuso y no puede ser tan beneficioso que si nos centramos en el pasado. Si nosotros queremos tener una conversación de calidad con un anciano que tiene quizá deterioro cognitivo, lo mejor que podemos hacer es hacer preguntas abiertas que se enfoquen en su pasado. ¿A qué se dedicó? ¿Sí? ¿Qué era lo que le gustaba hacer cuando era joven? ¿Cuál era su canción favorita en la iglesia? O sea, hablar del pasado hace que la comunicación sea más fluida y que el anciano no tenga temor de compartirnos porque él se siente más seguro, justamente porque sus funciones cerebrales no están tan afectadas. Puede ser que el anciano tenga un deterioro cognitivo tan marcado que él hasta se haya olvidado de que no podía caminar bien. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando un anciano te dice, me levantás, me abrís la puerta que quiero ir a hacer algún mandado, antes de irte de mi casa, ¿por qué no me prendés el horno que quiero cocinar? O sea, esas preguntas son preguntas a las cuales tenemos que prestarle atención y por eso es tan importante la entrevista familiar, porque nos ayuda a darnos cuenta si realmente este anciano está orientado en tiempo y espacio. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando apenas empezamos a conocer a la persona mayor. Entonces, si nos encontramos con un anciano con deterioro cognitivo, podemos empezar a enfocar nuestra espiritualidad, el desarrollo de la espiritualidad, a través de preguntarle del pasado. Cuando nos presentamos, ¿sí? Queremos presentarnos con el anciano que vamos a empezar a compartir nuestra vida, es importante que el lenguaje sea sencillo y claro y la presentación sea simple. No es necesario explicar mucho. Quizá la mejor presentación es, hola, me llamo Guillermo, voy a venir a visitarlo una vez por semana para ayudarlo en todo lo que necesite. Una presentación simple. No es necesario que presentemos de dónde venimos, a qué organización pertenecemos, a qué iglesia estamos, porque generar un discurso muy amplio puede llegar a confundirlo cuando aún todavía no sabemos si ese deterioro cognitivo es muy marcado o es algo simple. Entonces, por ejemplo, decir, soy Guillermo Pereira, miembro de Los Navegantes, una organización cristiana, interdenominacional,
que tiene la misión de llevar el evangelio. O sea, toda esa información que es real puede ser que al anciano termine confundiendo. Entonces, cuando nosotros nos queremos acercar a un anciano para conocerlo, para ayudarlo, para compartir el evangelio, para desarrollar esa espiritualidad, lo primero que tenemos que hacer es presentarnos de una manera simple. Puede ser que el anciano se siente incómodo si lo abrazamos, si le damos un beso, quizá tenemos que respetuosamente darle la mano. Son detalles que tienen que ver con su cultura que nosotros no conocemos y siempre preguntarle su nombre. No llamarlo abuelito, ni viejo, ni viejito. Yo doy la mano, observo y hago esa pregunta diagnóstico. ¿Cómo es su nombre? Porque si un anciano no recuerda cuál es su nombre, probablemente nos vamos a encontrar con un anciano con un deterioro cognitivo grave. Y ahí el manejo es totalmente distinto. Entonces, la pregunta de cuál es su nombre no solamente nos va a ayudar a que podamos recordar el nombre de la persona, que es clave para una excelente alianza terapéutica. O sea, si no estamos dispuestos a recordar el nombre de los ancianos, probablemente el vínculo terapéutico, el vínculo del discipulado no se desarrolle. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo de recordar los nombres y de llamarlos por su nombre, le estamos diciendo al anciano, sos importante para mí. Preguntarle su nombre es una pregunta diagnóstica. Le va a ayudar a identificar si tiene un deterioro cognitivo marcado o si tiene un deterioro leve. También puede estar haciendo preguntas centradas en el pasado. ¿Usted leía antes la Biblia? ¿Hay algún libro espiritual que solía leer? ¿Participó alguna vez de una iglesia o una comunidad cristiana? Y ahí trato de adaptar mi lenguaje. Por eso es tan importante esta entrevista familiar. Porque capaz la entrevista familiar nos dice si él participaba en una iglesia evangélica o él iba a misa todos los domingos. Y eso me va a ayudar a adaptar mi lenguaje. Capaz en vez de preguntarle si solía rezar, voy a decir si solía orar, si tenía alguna canción, algún himno favorito. Puedo investigar las canciones de ese contexto y poder cantar con él alguna canción de la época y de la iglesia a la cual participaba. Es decir, somos nosotros como discipuladores los que nos adaptamos a la forma y a los intereses del anciano que queremos discipular. Y acá tiene que ver la sexta estrategia que tiene que ver de esto, ¿no? Que adapto mi espiritualidad a la espiritualidad de él. Generalmente solemos hacer al revés. Cantamos las canciones que nos gustan a nosotros, oramos de la forma que nos gusta orar a nosotros. Nos manejamos en el círculo de confort de nuestra espiritualidad. Y aquí es súper importante que nosotros podamos entender la forma espiritual del anciano y adaptarnos. Y así como Pablo decía, no me hago judío con los judíos para salvar a los judíos. O sea, entendemos cuál es ese contexto donde esta persona desarrolló su espiritualidad y trato de adaptarme a esa forma. La séptima estrategia tiene que ver con que a veces va a ser necesario ampliar la letra de la Biblia. O sea, si bien muchos de nosotros usamos Biblias con letra grande, la letra grande de las Biblias con letra grande resulta insuficiente. Vamos a tener que a veces trabajar con documentos en Word y, por ejemplo, el Salmo 1, hacerla en letra grande, por ejemplo, en una fuente tamaño 30, para que él pueda leerla con lentes o sin lentes, pero muchas veces vamos a tener que construirle unas escrituras con una fuente mucho más grande porque sus problemáticas visuales no le permiten una lectura fluida. Y una actividad que a veces solemos hacer es decir, bueno, el libro de los Salmos lo imprimo por computadora, pero con una letra bien grande, como para que la persona pueda leer. Puedo sondear previamente cuál es la letra que mejor le lleva, para después poder imprimirle el Evangelio de Juan, por ejemplo, y pueda tener
la posibilidad de leerlo de una manera autoválida. La estrategia número 8 tiene que ver con que debemos adaptarnos a sus tiempos. Hay personas que tienen un mayor deterioro cognitivo, mayor cansancio por la tarde y por la mañana tienen un desempeño ocupacional totalmente distinto. Entonces, esto es una pregunta que también tenemos que hacerle a la familia. ¿El anciano cuándo está mejor? ¿A la mañana? ¿Por la tarde? Hay personas que capaz después de las 18 horas hasta tienen episodios demenciales más marcados. Entonces es importante identificar cuál es el mejor horario del anciano y visitarlo en ese momento. Con respecto a los tiempos de atención, como bien decía Seif al principio, los tiempos de atención son cortos. Entonces el discipulado debería ser una reunión de media hora, de una hora como mucho. Los tiempos de atención son muy reducidos y eso tenemos que estar evaluándolo permanentemente. Si estamos hablando con el anciano y el anciano tiende a dormirse, tiende a ponerse nervioso, debemos ser sensibles y empáticos y adaptarnos a sus tiempos. La novena estrategia, y esto lo he visto muchísimo en los hogares geriátricos y es realmente muy doloroso, es la falta de constancia. Hay grupos cristianos que visitan a los geriátricos, a los hogares, y capaz vienen un día solo, hacen una mega actividad de 8 horas y después desaparecen, no vienen nunca más. Y eso está bueno, o sea, realmente si quieren hacerlo, háganlo. Pero yo observo que es mucho más terapéutico y mucho más efectivo para hacer un discipulado en la vejez la constancia a largo plazo. Es preferible que vos visites a un anciano una vez por semana, 30 minutos durante todo el año, y que lo puedas acompañar desde ese día hasta el día de su muerte, a que quizá lo visites una vez por mes, 2 horas. Por eso es clave que vos puedas organizarte de manera de sostener esa visita a lo largo del tiempo. Es muy importante no prometerle al anciano cosas que no vas a cumplir. Si él te pregunta si vas a venir mañana, no, la semana que viene. Es importante no mentirle al anciano, a no ser que tenga, por ejemplo, un trastorno psiquiátrico donde la persona está desorientada en tiempo y espacio y contestar determinadas cosas genera una crisis de ansiedad, una crisis psicótica. Bueno, uno busca la forma de contenerlo y evitar el sufrimiento. Entonces uno tiene que medir qué contesta y qué no contesta. Pero siempre es importante ir con la verdad y es preferible, estamos hablando del discipulado, el discipulado no es una actividad al año, es compartir mi vida en la vida del otro. Y eso requiere tiempo y constancia y sobre todas las cosas, disciplina y seguimiento. El punto 10, y con esto hacemos un corte, es mantener una rutina. Un anciano que tiene cierto deterioro cognitivo, algo que favorece la organización es rutinas y orden. Es decir, siempre organizo mi ritual de visita de la misma forma y con la misma estructura. Nos saludamos, me presento. Puede ser que él ya se acuerde de mí y no hace falta ni siquiera decirle mi nombre. Él ya sabe quién soy. Pero puede ser que cada día que vaya a ver al anciano, él no sepa quién soy. Entonces me presento. Hacemos alguna actividad que sea importante para él. Leemos la Biblia, cantamos, rezamos. Siempre la visita puede durar 40 minutos y de esa manera mantengo esta estructura a lo largo del tiempo. Esta estructura, esta rutina, ayuda muchísimo a que el anciano se organice, identifique el encuentro y de alguna manera pueda sentirse mucho mejor. ¿Vamos bien hasta ahora?
¿Se entendieron las 10 estrategias? ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a estas 10 estrategias? ¿Algo que te haya llamado la atención? Ah, sí, bueno, a mí, Guille. Sí, sí. Bueno, perdón, no sé si alguien más quiere hablar, mm, robar ese, no robar, pero alguien más que quiere invertir, pero el tiempo. Escuchamos. Bueno, si no hay nadie, me llama la atención eso de ser constante, lo que has dicho, y luego ese historial que hay que llevar, ¿verdad? De alguna manera nosotros, bueno, yo particularmente empecé a hacer unos estudios y por un tema del trabajo lo dejé de hacer, ¿verdad? Entonces creo que y tengo en mi corazón seguirlo, retomarlo como tal, pero, o sea, me ha llamado la atención que sea constante. Guillermo, Y otra cosa Guillermo, una pregunta. Sí, es, sí. Eh, Ahora, cuando... ya, a- ya ves que el Aguarden. enfoque, sí ah, me escuchas, ¿verdad? sí, Antonio, aguarda un segundito que termina de hablar Sef y con gusto Ah, le perfecto. damos. Aguarda un segundito. Sí, Sef, perdón, Antonio. continúa. Y lo otro es que estamos, la idea es poderlo hacer en grupo. Entonces la consulta es, ¿cómo ves eso? Porque serían alrededor 8 personas entre 65, 70 a 80, ¿verdad? ¿Cómo ves el hecho de poder reunir un conjunto de personas de la tercera edad y poder compartir, ¿verdad? En ese mismo marco de los 30 minutos. Bien, lo que dice Sef es algo muy interesante, porque a veces cuando queremos visitar a un grupo de personas mayores, si el grupo es muy grande, puede ser que yo esté hablando al grupo y algunos ni me escuchen. Entonces tenemos que llevar, por ejemplo, si queremos enseñar el evangelio, queremos compartir una prédica, vamos a tener que armar pequeños grupos y quizá a veces hasta inclusive usar un micrófono para que la gente pueda escucharnos bien. Y ese micrófono tiene que estar de manera equilibrada, que no esté ni muy fuerte ni muy bajo. Entonces, mi recomendación es trabajar siempre en pequeños grupos y uno a uno. Porque si uno hace una actividad muy grande, o sea, es como que yo quiero hablarle a 50 ancianos al mismo tiempo, me van a prestar atención quizá 10 y el resto ni me va a escuchar, no me va a registrar, algunos se van a dormir. Entonces, es preferible visitar pequeños grupos, es decir, bueno, voy mesa por mesa y estoy unos 15 minutos, media hora en una mesa hablando con esta gente, después voy a la otra mesa y así sucesivamente, pensando en la idea de que sea un geriátrico. Pero también a veces se arman eventos, festivales, actividades más masivas, comunitarias, donde está la familia. Y creo que uno puede encontrar la variedad. Es decir, bueno, puede ser que haya algunas actividades donde podamos participar muchas personas y haya también actividades donde trabajemos uno a uno. Lo importante siempre es tratar, mi recomendación, en lo posible, trabajar en grupos pequeños o uno a uno. ¿Sí, Sef? Gracias, Guille. Gracias. Antonio, ¿querías hacer una pregunta también? Sí, muchas gracias. Justamente era la intención de identificar esa pertinencia de que no necesariamente fuera uno a uno, pero yo ahorita con base a lo que se indicó, identifico pues que sí, sería más adecuado ser uno a uno y sobre todo sí enfocarnos mucho a la entrevista familiar, porque en muchas ocasiones resulta que no conociendo bastante bien a la persona, tú le llamas el anciano y de repente se queda uno como el anciano, bueno, ¿de cuántos años estará hablando? Nosotros, un servidor de 65 años que todavía no me siento anciano y a lo mejor ya lo soy, este, eh, preguntaría, bueno, ¿a partir de qué edad ya se cataloga ya en la realidad, independientemente de estadísticas, como anciano, cuando ya hay deficiencias emocionales o más bien deficiencias mentales o que ya no se puede uno del todo o en cualquier momento? Porque resulta que
intentando hacer esto que estás mencionando en otro momento. Eh, la persona a la que yo intenté incluir, agregar, resulta que sabía mucho más que yo y que había estado más y había vivido más que yo muchas etapas y momentos y acercamiento a Cristo. Entonces, pues es importante que sí llevemos a cabo la entrevista familiar. A lo mejor no se dieron todos los elementos, pero bueno, sí identifico también que significa poder interrogar o platicar, sondear a familiares cercanos de esa persona, de este que le llamas el anciano, pero podría ser un adulto mayor de 60 para arriba, ¿no? Tal cual, tal cual. Mira, realmente nosotros tenemos que entender que la palabra anciano no es lo mismo, o sea, no es sinónimo anciano de persona con deterioro cognitivo, funcional. Una persona mayor de 65 años es un anciano y puede tener una vida plena, productiva, fructífera y no puede tener ningún problema en su salud. De hecho, hay ancianos que están más sanos que todos nosotros. Entonces, no debemos considerarlo como sinónimo. Yo estoy dando ejemplos de personas con un alto nivel de deterioro cognitivo y funcional y por eso doy este tipo de estrategias. Pero ustedes se van a encontrar que en el desarrollo de un ministerio con ancianos, nosotros, más que dar consejos, vamos a tener que ir a escuchar los consejos de ellos, porque están llenos de experiencia, sabiduría, capacidad de poder compartir sus aprendizajes. Entonces, gran parte de nuestro ministerio con los ancianos no necesariamente es ir nosotros a dar. Muchas veces es ir nosotros a recibir, ir a mentorearnos, ir a preguntar, a pedir consejo. Evidentemente son ancianos que no tienen deterioro cognitivo, que tienen una capacidad de poder ministrarnos. Entonces, en ese sentido, sí, entendemos que así como hay edades para determinar la niñez, hay edades para determinar la adolescencia, hay edades para determinar lo que es una persona mayor. Sí, después de los 65 años, las personas son personas mayores y obviamente una persona de 85 o 90 años probablemente tenga un nivel de vida funcional totalmente distinto a uno de 65. Así que en ese sentido, creo que nosotros, esta capacitación tiene que ver con estas dos cosas. Por un lado, identificar al anciano con deterioro grave. Puede ser que el paciente esté postrado, con deterioro cognitivo, que no puede ir al baño solo. Pero también hay ancianos que tienen una vida muy útil, productiva, social. Y ahí el enfoque es totalmente distinto. Ahí quizás son ellos los que nos terminan compartiendo, ellos nos terminan enseñando. Pero es exactamente igual que el discipulado. Si nosotros estamos haciendo un discipulado uno a uno, no es que yo estoy enseñando al otro. Yo estoy enseñando y también estoy aprendiendo, porque el discipulado es una retroalimentación permanente. Aún cuando hay alguien experimentado que hace muchos años conoció a Cristo, cuando hay alguien que quizá recién está dando sus primeros pasos. Debemos tener la humildad y la capacidad de tener una actitud de aprendiz permanente, de manera tal de que cuando yo quiero discipular a una persona, todos somos aprendices y todos somos maestros. Él tiene mucho que enseñarme, al igual que yo, y él tiene mucho que aprender, al igual que yo. Entonces, Antonio, con lo que quiero llegar a este punto es que el discipulado con las personas mayores es una actividad de retroalimentación permanente. Sí, gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a compartir 3 herramientas que te van a ayudar a poder trabajar mejor con las personas mayores. La primera
Es una herramienta basada en un diagrama que se llama diagrama PNI, fue creada por un psicólogo. La hemos adaptado para que sea más simple, pero básicamente lo que trata es que vos tengas una hoja con esta tabla, donde vos puedas tener una columna donde escribas los aspectos positivos que tiene el anciano. La otra columna, aspectos negativos. Y la tercera columna, una actividad de aplicación. Es decir, vos a medida que vas conversando con el anciano, que lo vas conociendo, que lo vas a visitar, en esta conversación de calidad que vas a querer establecer, vos vas a estar identificando en su discurso aspectos positivos y negativos de su desempeño ocupacional, de su calidad de vida. Por ejemplo, si él en su discurso te dice que está triste, que hace mucho tiempo no ve a sus nietos, eso es algo que nos tiene que llamar la atención y podemos anotarlo, porque si es una preocupación para él, tiene que ser una preocupación para mí. Si ustedes quieren después, esta presentación se las doy para que las puedan leer y les quede como un material de consulta. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, yo a medida que voy escribiendo, voy a ir armando un plan de trabajo. Si él te dice en su discurso que le gustaba jugar al ajedrez, o que le gustaba jugar a las damas, o que disfrutaba mucho de jugar a las cartas, bueno, quizá eso es algo que me tiene que llamar la atención, porque es algo significativo para él. Y si es significativo para él, tiene que ser significativo para mí. Entonces, cada vez que lo visite, quizá empecemos jugando a las damas. Porque hacer una actividad juntos favorece la comunicación. Si él te dice que le duele mucho la espalda, que arrancó ese dolor hoy a la mañana, bueno, también lo anoto, porque es un detalle importante que yo después le voy a comunicar a la enfermera, le voy a comunicar al familiar. Es decir, a medida que voy conociendo al anciano, yo voy a identificar aspectos positivos y negativos que tienen un impacto en la calidad de vida. Y a partir de estos aspectos, yo puedo ir armando un plan de actividades. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo expliqué bien? ¿Sí? Perfecto. La otra herramienta que quiero compartirles tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando anteriormente. Y es la capacidad de hacer preguntas abiertas para establecer comunicaciones espirituales. Una de las cosas que va a ayudar al proceso discipulado en la vejez es tu capacidad para hacer preguntas. Y esto es exactamente igual que el del discipulado, o sea, así como lo haríamos con un adolescente, lo haríamos con un compañero de trabajo. Las preguntas abiertas son esenciales para que él pueda iniciar con nosotros una comunicación espiritual. Entonces, algo que podemos hacer es llevarnos en una hoja todas estas preguntas. Preguntas que me van a ayudar a justamente iniciar conversaciones espirituales. Voy a mencionar algunas. ¿Recordás alguna oración o versículo bíblico que te haya acompañado a lo largo de toda tu vida? ¿Cómo fue que conociste a Dios o empezaste a creer en Él? ¿Hay algún himno o una canción cristiana que te guste, que te traiga paz? ¿Te gustaría que oremos juntos? ¿Te gustaría que te lea un pasaje de la Biblia? ¿Solías asistir a la iglesia? ¿Qué recuerdos tenés de esos tiempos? Fíjense que muchas de las preguntas que hago tienen que ver con su pasado, no tienen que ver con su presente. ¿Por qué? Porque el anciano suele tener deterioro en su memoria anterógrada. Entonces, si hago preguntas con respecto al pasado, la comunicación va a ser mucho más fácil. ¿Sí? ¿Hay algo que te preocupe y quisieras contarme para que oremos?
¿Qué cosa te gustaría darle gracias a Dios hoy? ¿Sí? Entonces, si desarrollamos el arte de hacer buenas preguntas, probablemente vamos a tener buenas conversaciones espirituales. La tercera herramienta que quiero compartirles es que la comunicación con la persona mayor va a ser más fluida si la hacemos con una actividad significativa de por medio. Y para eso vuelvo a insistir en la importancia de la entrevista familiar. ¿Qué le gustaba hacer a él antes? Si le gustaba la jardinería, por ejemplo, qué mejor que establecer esas conversaciones espirituales mientras limpiamos o preparamos una huerta, o si le gustaba cocinar cuando era joven, ¿por qué no hacemos una receta juntos? Si le gustaba algún juego de mesa, ¿por qué no hacemos un juego de mesa? O sea, las actividades nos ayudan puntualmente a tener un mejor vínculo y a tener mejor calidad de conversación. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener presentes para elegir la actividad adecuada es lo que llamamos historia ocupacional. Es decir, no vamos a elegir cualquier actividad. Vamos a elegir una actividad que lo conecte con lo que era importante para él cuando era joven. Por ejemplo, si estoy tratando de discipular a un adulto mayor que era mecánico, quizá lo que voy a hacer es pedirle ayuda a reparar la bicicleta. Porque esa actividad tiene una conexión con su pasado. Le va a gustar, se va a sentir útil y se va a generar una atmósfera muy buena para que podamos trabajar uno a uno. Entonces, es interesante que nosotros podamos hacer este proceso, ¿no? Voy a visitar a un anciano, pero también voy a hacer con él una actividad significativa para él, de manera tal que en ese contexto podamos tener conversaciones espirituales. ¿Sí? ¿Me expliqué bien hasta ahora? ¿Las estrategias las vieron bien? ¿Sí? ¿Alguna consulta, algo que les haya llamado la atención? Ahí Carola veo la manito. Gracias Carola por tu feedback. ¿Vamos bien? Bien. Y ya para ir terminando, vamos a hablar de las banderas rojas, ¿sí? Y esto yo lo he querido incluir acá. ¿Se ve bien? 7 banderas rojas. ¿Por qué? Porque son banderas rojas que tenemos que prestarle atención justamente cuando personas ancianas que están bien empiezan a estar mal. Puede ser una persona que capaz hoy tiene una vida activa, fructífera, y de golpe porrazo vemos que está como empezando a estar mal. O, mejor dicho, ¿a qué le tenemos que prestar atención para que no haya accidentes, para que el deterioro cognitivo sea lo más lento posible, para que puedan tener una calidad de vida la más larga? Entonces, vamos a ver cada una de estas banderas. Lo primero que yo tengo que prestarle atención, si yo tengo un familiar, un amigo, mi mentor, es si empezó a haber fallas de memoria tanto a corto plazo como a largo plazo. Yo tengo que prestarle atención y observar si el deterioro funcional se va aumentando, porque a veces esto es muy gradual y no nos damos cuenta si no prestamos atención. Entonces, si yo observo que esta persona empieza a tener deterioro cognitivo, fallas en la memoria a corto plazo, bueno, mi estrategia para poder seguir manteniendo buena comunicación con él es hablar del pasado, como ya lo habíamos hablado,
una comunicación relativamente simple, puedo mirar fotos de antes, puedo escuchar sus relatos. O sea, cuanto más comunicación tenga con él, ese proceso de comunicación va a ser de estímulo para que él no pierda la comunicación. Con las personas mayores, todo lo que no se practica se pierde. Entonces, si nosotros dejamos de hablar con él porque a él le cuesta hablar, a él cada vez le va a costar más hablar. Puede ser que este deterioro funcional no sea vinculado a la comunicación, sea vinculado a los componentes sensorio-motores, es decir, la persona no escucha bien, no ve bien, tiene dificultades en las destrezas finas, él va a sentir capaz más frío que nosotros. Entonces siempre las recomendaciones pueden ser estas, ¿no? Bueno, trato de identificar en qué oído él me escucha mejor. Y me paro, me siento del lado del oído donde él escucha mejor. Trato de que esas actividades que hacemos no lo frustren, que no sean tan complejas, es más que tengan gratificación inmediata. ¿Sí? La segunda bandera roja al cual tenemos que prestarle atención es que a esta persona que fue nuestro mentor toda la vida, que estaba bien y que de golpe y porrazo nos damos cuenta de que está cada vez más cansado, de que le falta ánimo. ¿Cuál es el signo más evidente? Que hace dos cosas en el día y ya se agota. Y está bien, hay que respetar el proceso porque los ancianos se agotan más que nosotros. Entonces, puede ser que una estrategia terapéutica es no poner más de un evento por día. De hecho, puede ser que cualquiera de nosotros, cuando seamos personas mayores, no podemos tener más de un estudio bíblico por día, porque nos va a agotar. No podemos visitar más de una persona por día, porque nos va a agotar. Debemos entender de que los tiempos y las energías son totalmente distintas. Entonces, no hay que sobreexigirlos y hay que ayudarle a que los ancianos se pongan metas ridículamente alcanzables. Es decir, capaz si le decimos, vamos a ir al parque, o vamos a ir a la montaña, o vamos a ir a la laguna, es como demasiado. Ya el hecho de pensarlo le agota. Siempre hay que ir de lo micro a lo macro. Es decir, bueno, no le voy a decir de ir a la laguna, le voy a decir de ir al jardín de su casa para estar en contacto con sus plantas y con la naturaleza que hay en su propia casa. Eso va a ayudar a que esa, esa actividad no sea una amenaza y él no quiera abandonarlo. ¿Sí? La tercera bandera roja, a cual tenemos que prestar la atención, es que este anciano, este mentor que hemos tenido, notamos de que empieza a disminuir su socialización. Tiende a desvincularse de las actividades. De hecho, una de las teorías que aseguran un buen envejecimiento es justamente que el anciano no se desvinculice de las actividades que para él son importantes y que no deje de tener una buena participación social. Cuando el anciano pierde estas dos cosas, su calidad de vida empieza a decaer. Entonces nosotros tenemos que tratar de ayudarlo a que su socialización se mantenga el mayor tiempo posible. Él probablemente no va a querer salir, él no va a querer no ir más a los eventos familiares, él no va a querer ir a paseos. Entonces nosotros tenemos que tratar de que esa socialización y esa interacción con la comunidad no se pierda. Y vamos a tener que adaptarla, ¿sí? Si él no quiere hacer una reunión familiar, probablemente la reunión familiar vaya a su casa, en pequeños grupos, porque a veces el anciano cuando hay reuniones con tanta gente, termina totalmente aturdido y agotado. Si él no quiere irse de vacaciones con nosotros, bueno, vamos a ir a paseos cortos.
los vamos a llevar, los vamos a traer para que pueda seguir participando de la vida social que tenía antes. La cuarta bandera roja al cual tenemos que prestarle atención es que a veces el anciano convive con un sentimiento de inutilidad y falta de propósito. Y esto es algo que le puede pasar a cualquier hijo de Dios. ¿Por qué? Porque siente que ya no tiene fuerza, siente que no puede estar activo en el ministerio como lo estaba antes. Aparte percibe de que ya nadie los convoca, nadie los visita, no puede aconsejar y pedir consejos como era antes. Entonces, acá es muy importante esto, ¿no? Que si queremos discipular personas mayores, debemos procurar encuentros intergeneracionales. Es decir, que los ancianos se juntan con los adultos, con los jóvenes, con los niños, de manera tal de que ellos puedan compartir su experiencia, su sabiduría, sus historias de vida. Aquí muestro dos imágenes que son muy significativas. Vemos a una anciana que se sentía útil y llena de propósito porque tejía cuadraditos de lana y después donaba esas mantas a las mujeres carenciadas de su iglesia. Ahí vemos a un joven que va a pedir consejo a una anciana porque sabe que en esa anciana hay sabiduría, hay palabra de Dios y hay mucho para aprender. Ahí vemos a otra anciana enseñando en una escuela dominical, contando cuentos. O sea, acá intencionalmente, como miembros de un equipo nacional, como miembros de una iglesia, como miembros de una congregación, tenemos que procurar la, la interacción intergeneracional. O sea, a veces lo que se suele hacer es reuniones de ancianos, reuniones de niños, reuniones de adultos. Sería muy importante que estratégicamente debemos mezclar las tres generaciones, porque eso reaviva a las tres generaciones. La quinta bandera roja, y esto es algo que se suele ver, es que las personas mayores empiezan a tener dificultades en la autonomía en las actividades de la vida diaria. Es decir, dejan de alimentarse porque les cuesta mucho cocinar y encima no se cocinan porque les cuesta ir a comprarse cosas. Entonces, la mejor forma de poder ayudar a un anciano es decir, bueno, vamos a hacer las compras juntos, para que él no pierda la interacción comunitaria y al mismo tiempo tenga la certeza de que tiene todos los elementos para poder seguir elaborando sus cosas. También puede ser que la persona requiera adaptaciones en su baño, en su habitación, para evitar los riesgos, las caídas, los peligros. Por ejemplo, ahí vemos un realce de inodoro que ayuda a que la persona se pueda levantar más fácil del inodoro. Vemos barandas que le van a permitir que el anciano se sienta más seguro. Vemos una silla que va a servir para que el anciano pueda bañarse mucho más cómodo. Estas adaptaciones generalmente se compran en ortopedias, son fáciles de instalar y pueden darle al anciano mucho más seguridad. Hay adaptaciones sencillas y hay adaptaciones quizá más complejas que van a permitir de que la persona pueda seguir teniendo independencia en su vida diaria, en su hogar, en su casa. Y a veces vamos a tener que, como discipuladores, ayudarlos a reorganizar los muebles de la casa de manera tal de que el ambiente sea un contexto seguro y pueda vivir lo más autónomo posible. Y la séptima bandera roja tiene que ver con esto de que a veces vamos a necesitar apoyo, ¿sí? Y esto lo quiero decir por si sos, no sé, estás al cuidado de tu papá. eh, eh, la verdad que los ancianos tienen necesidades a veces muy complejas y vamos a necesitar apoyo de personal que lo cuide, o existen a veces instituciones como los centros de día, donde los ancianos pueden estar desde la mañana hasta la tarde, haciendo actividades, socializando con otras personas y después vuelven a la casa a dormir.
o a veces se requiere un apoyo institucional como un hogar geriátrico. Y la pregunta que yo quiero invitarte a que hagas es esto, ¿no? ¿Dónde mi papá, dónde mi mamá, dónde esta persona mayor va a recibir mayor estimulación? Porque es la estimulación lo que va a generar que tenga una buena calidad de vida. Si esa estimulación la va a recibir en un centro de día, bueno, lo mejor que puedo hacer es que en vez que esté solo en la casa, vaya a un centro de día, para que haga actividades, para que socialice, para que salga. Si yo veo que ya vivir en la casa es peligroso para él, probablemente tenga que recurrir a un apoyo institucional, a una residencia geriátrica. ¿Y cómo debería ser esa residencia geriátrica? Bueno, un parámetro para saber si es una buena residencia geriátrica o no es el nivel de estimulación que brindan a la población. Hay talleres, hay actividades, hay profesionales. Es decir, nosotros necesitamos que el anciano se desvincularice de estas dos cosas, actividades significativas y la socialización. Si esas dos actividades se dan en un contexto institucional, quizá lo mejor que le puede pasar a esta persona es que en vez de estar solo en la casa, esté en compañía de otras personas haciendo actividades, socializando, y de esa manera va a tener mejor calidad de vida. Y por último, lo que quiero transmitir es que es importante que uses tus dones, tus talentos. Son las herramientas que Dios te ha dado para poder servirlos, para poder ayudarlos. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué actividad puedo hacer con los adultos mayores? Bueno, fíjate en cuál es tu don, cuál es tu talento. Si te gusta cantar, bueno, lleva tus canciones a los hogares geriátricos. Si te gusta enseñar, compartí la palabra. Si te gusta cocinar, arma un taller de cocina. Si te gusta la poesía, léele sus poemas. Si te gusta hacer algún deporte y te gusta ejercitarte, bueno, ¿por qué no haces alguna actividad para que ellos puedan ejercitarse? En fin, tus dones y tus talentos a veces son las actividades, esas actividades significativas que puede dar lugar a esas conversaciones espirituales. Por último, yo quisiera que a modo de resumen vayas compartiendo, y aquí ya para finalizar, una idea, un concepto, algo que te haya quedado en la mente de esta capacitación. Y por otro lado, te voy a enviar un link en donde, de un grupo de WhatsApp al que llamo Vejez Plena. En ese grupo de WhatsApp, yo te animo a que te integres si te gustaría seguir aprendiendo sobre cómo desarrollar un ministerio con personas mayores. Porque de esta manera vamos a poder seguir teniendo una conversación más fluida, poder concretar algún otro webinar, pero es una manera de seguir capacitándonos en esta temática.